del presidente constitucional Pedro. En esta conferencia de prensa estamos presentes el vocero, el equipo de abogados, parte del equipo de abogados porque otros están trabajando, tienen asuntos muy particulares también que hacer hoy día, y también se encuentra presente la familia de nuestro querido presidente Pedro Castillo Terrones, como una muestra de que todos estamos unidos en una lucha del gobierno usurpador, contra el golpe de Estado, contra todo ese proceso de conspiración que se ha dado y que conocemos, y por supuesto, por la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo Terrones. El día de hoy queremos, antes de empezar esta conferencia de prensa, expresar nuestro caluroso saludo de parte de nuestro presidente, porque eso es lo que nos ha encomendado, expresar el caluroso saludo al heroico pueblo peruano que luego del leído por el presidente, discurso patriótico que expresó y que los propios hechos posteriores le van dando la razón contundentemente, ese discurso que está exento de responsabilidades penales y de cualquier responsabilidad por supuestas infracciones constitucionales, ahora cobra mayor vigencia a la luz de los hechos de la crisis política, de la crisis económica. Saludar el patriotismo del pueblo peruano, principalmente de la zona sur, y dentro de la zona sur, particularmente del departamento de Puno, que se apresta este 9 de enero a recordar el sacrificio de muchos peruanos de esa zona de Juliaca, que han ofrendado su vida y han sido masacrados vilmente por un gobierno asesino, bajo directivas totalmente ilegales, inconstitucionales. Saludamos y esperamos que entonces esta recordación nos comprometa a que en este año nuevo, tal como lo ha deseado y lo ha dicho públicamente nuestro presidente, el pueblo peruano se movilice, se organice para darle la salida política que merece el Perú en estos momentos. Dentro de ese marco, esta conferencia de prensa se va a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, determinados abogados que se encuentran presentes acá van a hacer un informe breve, sintético, sobre el aspecto legal de nuestro presidente, sobre el tema de rebelión, sobre el tema de crimen organizado y sobre el tema de los habeas corpus que están pendientes ya de sentencia en el Tribunal Constitucional. Esa es la primera parte, expositiva. Luego de ello, quien habla en mi condición de vocero oficial del presidente, haré un importante anuncio que tiene mucha relación con lo que justamente busca la defensa legal, el equipo legal, que ya tiene que ver con el tema político. El presidente me ha encomendado hacer un anuncio importante sobre cuál debe de ser la salida correcta que le corresponde al pueblo a partir de su libertad y de su restitución. Siendo así, vamos a dar inmediatamente paso al doctor Luis Llerena para que de manera breve nos haga un informe sobre el caso de rebelión, conspiración y otros. Doctor Luis Llerena. Muy buenos días a todo el pueblo peruano. Expresamos nuestro respaldo total a nuestro presidente, que se encuentra ilegalmente secuestrado en la base de la DINOES. A mí me toca exponer el tema de rebelión. En este caso, el equipo legal está siguiendo este proceso en base a una supuesta acto de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública. Hemos expuesto en la última audiencia
de revisión ante el juez Juan Carlos Chequel Soria, que ninguno de esos elementos o esos delitos, ¿no es cierto?, se configura. Desde nuestra perspectiva, los elementos que está planteando el Poder Judicial son elementos forzados, inexistentes. No ha habido ni tal rebelión, no ha habido ni tal conspiración, menos abuso de autoridad y menos que haya habido contra la tranquilidad pública, que son hechos posteriores a las circunstancias de la lectura del día 7 de diciembre del 2022. ¿Cuál es la situación actual de este caso? La situación actual de este caso es, como ustedes tienen conocimiento, la señora fiscal de la Nación anterior, Patricia Benavides Vargas, trae un abogado, un fiscal de Arequipa, el señor Uriel Terán. Ese señor ha trabajado aproximadamente, si no me equivoco, 15 años dentro del órgano de control interno. O sea, no es un fiscal que vaya a hacer acusaciones, un fiscal que haga investigaciones, un fiscal que haga... El que controla a los fiscales. En la lavandería, yo me atrevo a decir a título personal, en el órgano de control interno, que es una lavandería de todos los actos que se realizan los fiscales, los actos abusivos que realizan en Arequipa. ¿Por qué traen jueces y fiscales de Arequipa? Muy buena pregunta. Porque están afiliados o tienen una tendencia de carácter político. Ya lo hemos visto en el colegio de abogados. ¿Quiénes han estado? Ellos tienen una estrella muy grande que les protege, que los que han salido, como leones han salido a proteger a su fiscal. Este señor ha venido desde la ciudad de Arequipa, ¿para qué? Con dos objetivos. Uno, hacer la persecución, ¿no?, al señor presidente Pedro Castillo Terrones. Cae la señora fiscal de la Nación por supuestos hechos de organización criminal que cada día se van consolidando, que en efecto parece que sí fuese una organización criminal. Y este señor, tenemos la audiencia el día 12 de diciembre, y el día 14, sin tener las facultades de la Constitución del artículo 100, ¿ya?, quien tiene que firmar todos estos actos es el fiscal de la Nación. Y recuerden, la fiscal de la Nación cae, ¿no es cierto?, la destituyen, en este caso, la Junta Nacional de Justicia, y eso sería el día 12, la audiencia, y el día 14 este señor firma el documento de la formalización, culmina la investigación preparatoria. Entonces, este señor ya prepara, en apariencia sí estaría dentro del Poder Judicial esta acusación, pero esta es una acusación forzada. ¿En base a qué? A 5 hechos básicamente detectables. 1, a hechos falsos. 2, a delitos inexistentes. 3, a testigos, tanto en el proceso en supuesta organización criminal y como en el tema de rebelión, testigos de favor. ¿Ya? Se han insertado, esta defensa ha determinado que en el ejercicio de la función de presidente infiltrado a agentes encubiertos a despachos congresales, a ministerios y a la presidencia de la República. Pero ese es un tema que vamos a desarrollarlo mucho más adelante. Entonces, la situación jurídica en este momento es que la Fiscalía, este señor Uriel Terán, ha presentado la culminación y el fiscal estaría a punto de firmar, o ya habría firmado, porque no tenemos la certeza, aunque ya el doctor me dice de que ya estaría la acusación, pero no tenemos por qué tener miedo a ninguna acusación. Que vengan las acusaciones que sean y nosotros la vamos a confrontar, ¿correcto? La vamos a confrontar. Por tanto, existen otros elementos más. El último elemento para yo concluir con esta exposición. Uno es el tema de vacancia, que tienen conocimiento todos ustedes, pero lo que ustedes no tienen conocimiento respecto en el tema de rebelión es de que el día 12 de diciembre se le ha levantado la inmunidad al señor presidente de la República. Se le detiene arbitrariamente el 7. Sesión del Pleno del Congreso, en la que el artículo 100 dice lo siguiente.
Dice, se puede levantar, en todo caso se puede acusar al presidente de la República y se hace una votación. Y esa votación tiene que ser sin la presencia de los miembros de la comisión permanente. ¿Y qué pasa? Miren, esta es la publicación del diario La República de ese día. Y aquí en esta publicación está la pantalla donde sale la votación. Y en esa votación, en esa comisión permanente está la señora Marta Moyano. Y la señora Marta Moyano ese día en el pleno. Lo que está con... En tal sentido, respecto del delito de rebelión, estamos asumiendo conjuntamente la defensa para poder confrontar y no tenemos, digamos, ningún problema con el tema de rebelión. El único inconveniente es la vinculación que tiene este magistrado, es decir, Juan Carlos Checli Soria, ¿no? Hemos determinado dentro del proceso parentesco familiar y directo con Julio César Chávez Cresta, ministro de Defensa. Ellos son parientes, si no me equivoco, son primos, algo así. ¿Ya? Tenemos las partidas para demostrar y el día lunes probablemente estemos presentando la recusación correspondiente. El tiempo que me han dado es para poder exponer eso y solamente manifestar a todos que esta defensa está en pos de pretender lograr la libertad. Ustedes han visto, hemos hecho todo el esfuerzo suficiente diciéndole al juez Juan Carlos Checli Soria, oiga, ese es un acto nulo conforme al artículo 120 de la Constitución, lo que ha leído el señor presidente de la República. Pero el señor Juan Carlos Checli Soria no le importa la Constitución. Aquí hay poderes mucho más fuertes. ¿Cuál es el poder mucho más fuerte? El poder político. Una estrella que le alumbre, sí señor, probablemente. Gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a darle el uso de la palabra al doctor Wilfredo Robles para que haga un informe breve también sobre el caso de crimen organizado. Muchas gracias. Señoras periodistas de la prensa alternativa y popular, a los colegas abogados que se encuentran presentes, al vocero del presidente, a los queridos familiares que también se encuentran presentes. Desde el mes pasado he sido para hacerme cargo de la carpeta 66-2023 que versa sobre el delito de organización criminal y otros. Esta designación ha sido ratificada en un acto el día 29 de diciembre y desde ahí estamos haciéndonos cargo de la defensa. Entonces debe quedar claramente establecido de que en mérito al derecho de libre elección de la defensa es el procesado, el investigado, quien determina libre y voluntariamente quiénes son o quién es su abogado defensor. Y en este caso así lo ha determinado. Yo me encuentro muy agradecido por la confianza que se me deposita y en ese sentido ya he hecho pues algunas distribución de labores el presidente Pedro Castillo. Asimismo, esto está asignado como expediente 05-2022, que está a cargo del mismo juez Juan Carlos Checli, ¿no? Que ya sabemos de su tendencia, de su propendencia, digamos, a sintonizar con la carencia de Estado de Derecho que se ha instaurado en el Perú desde el 7 de diciembre del 2022, en que el presidente Pedro Castillo es vacado y destituido de manera fraudulenta y de manera ilegítima. En esta carpeta fiscal se ha acumulado una serie de investigaciones. Recordemos que precisamente el año 2022, como parte del plan de golpe de Estado derechista, la Junta Nacional de Justicia designó a la señora Patricia Benavides, que hace poco acaba de ser suspendida. Entonces, la misión principal de la señora Patricia Benavides fue convertir
los despachos o el despacho un despacho de la Fiscalía de la Nación, la segunda Fiscalía específicamente, y la creación de un llamado equipo. Estaba la señora Marita Barreto. Ahora están enfrentadas, ¿no? Ahora son rivales, pero bien que se coludieron en su momento para convertir estos despachos de la Fiscalía de la Nación en unas verdaderas fábricas de carpetas fiscales contra el presidente Pedro Castillo, donde, ¿no?, ligado a, digamos, a la invocación de supuestos actos de colusión, tráfico de influencias, peculado, ¿no?, han creado, inventado, sin que se configuren los presupuestos necesarios, delitos de organización criminal. Supuestamente para cada acto, en determinados ministerios como Transportes, Vivienda, Petroperú, el tema del avión presidencial que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, se había creado una organización criminal. O sea, para cometer determinados actos según la Fiscalía hay que crear un delito de organización, hay que conformar una organización. Y finalmente, por lo gaseosas que son estas carpetas y las versiones de los llamados colaboradores eficaces, entonces lo que han hecho es juntar, acumular desmonte, ¿no? Entonces juntarlo, hacer bulto en una sola carpeta para decir que tienen caso, pero en realidad son hechos que del propio relato fiscal digamos, fluye de que son inconexos, o sea, no hay conexidad. Eso es lo que, si nos atenemos pues a la aplicación de criterios jurídicos y del derecho, estas carpetas o estos procesos hace rato que debieron ser archivados, sino que lo que sucede es que esta gente ha tomado el control de las instituciones y mantiene en vigencia estas carpetas simplemente con el nefasto objetivo de mantener encerrado al presidente Pedro Castillo, porque es un peligro para sus nefastos intereses, que no son los del país, no son los de la sociedad peruana, no menos aún los del pueblo peruano. Son intereses mezquinos de grupo, de enriquecerse, de repartirse el presupuesto, etc. Bueno, quedamos abiertos a las preguntas que tengan a bien hacer en el transcurso. Gracias, doctor. A continuación vamos a dar la palabra al doctor Eduardo Pachas para que nos informe sobre el tema del TC de los habeas corpus. Ya luego, en la estación de preguntas, seguramente ustedes emplazarán a los abogados para que varios de ellos puedan absolver las inquietudes que ustedes tengan. Ahora, en el uso de la palabra, el doctor Eduardo Pachas. Muy bien, señores de la prensa, público general, buenos días. Mi nombre es Eduardo Pachas, tengo a cargo los casos de habeas corpus. El tema de habeas corpus está señalado en el tema del debido proceso en la línea de la detención, como ha sido detenido el señor José Pedro Castillo Terrones el día 7 de diciembre del 2022 en la avenida Garcilaso de la Vega con España frente a la Clínica Internacional a las 13:42 horas, con fusil en mano y listo para matarlo a él y a su familia, y dentro de ese auto, el cofre, estaba también el abogado Aníbal Torres, conjuntamente con dos miembros de seguridad de la Policía Nacional, el señor Lino y el señor Grandes, ambos policías en actividad del señor presidente. Se puso el habeas corpus en la línea de que fueron a matarlo al presidente Castillo. A las 13:42 horas no existía racionalidad ni proporcionalidad para que fusiles de guerra en mano, listos para dispararle al presidente Castillo y a su familia. Pero este hecho no fue un hecho aislado, fue un hecho coordinado, previamente coordinado, establecido. Y es así que el día 4 de diciembre se hizo el uso de la palabra y el señor presidente del Tribunal Constitucional, Morales, en la causa 2390-2023 que tenía a mi cargo, no me dejó exponer sobre este caso. Lo que es importante dejarlo en atención. Sin embargo, se presentaron los audios, los videos, y luego, el día 7 de diciembre del 2023, el señor Manuel Gómez de la Torre, comandante general del Ejército, públicamente, ante una entrevista, La Palabra General en Canal 2, dijo claramente
la fiscal de la Nación la había llamado a él y que había ordenado, la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, al señor Manuel Gómez de la Torre, comandante general, que detengan a Pedro Castillo Terrón, y que este general, comandante general del ejército, ordena a otro general de la policía y este sale corriendo del local del comando conjunto y ordenan detener a Pedro Castillo Terrones con fusil en mano de un equipo SWAT. Este caso del habeas corpus está planeado por la detención ilegal. Siempre hemos tenido la tesis que a Castillo Terrones le hicieron el golpe de Estado. Pero hoy también ha salido otra nueva prueba. El día de ayer, 3 de enero, ha salido un audio en el cual se advierte que el día 7 de diciembre a las 6 de la mañana en el Ministerio de Defensa, en la oficina del ministro Bobbio, estuvo el cuñado del coronel Guamán Azcurra, cuñado de Vladimiro Montesinos, a las 6 de la mañana, con el ministro Bobbio, ministro de Defensa. Estuvo el general Chávez Crespo y había otro general Bombazo. Estas 3 personas no tenían nada que hacer, pero a margen de eso también estuvo Manuel Gómez de la Torre, comandante general del ejército, y también el general Ojeda. Todas estas personas se ha probado, más allá de toda duda, que se reunieron para darle el golpe al señor José Pedro Castillo Terrones. Este audio y video ha sido publicado en las redes y ya está en manos del juzgado y de la fiscalía, tanto en el caso de conspiración como en el caso de habeas corpus. ¿Qué ha hecho el juez? ¿Qué ha hecho el fiscal? Lo que siempre hacen, de tapar este golpe de Estado. En primer lugar, el señor Terán, fiscal supremo, puesto por la señora Patricia Liz Benavides, cerró el proceso de conspiración y acusó al presidente Pedro Castillo Terrones. ¿Para qué? Para que no metan en ese proceso a Manuel Gómez de la Torre, militar, y la señora Patricia Liz Benavides. También ha salido otro audio en el cual hay un abogado que es un nexo entre el señor Colchado, el señor Manuel Gómez de la Torre, comandante general, y la señora Barreto. Ese abogado es Luciano López, que también ha sido denunciado. Entonces, señores, estos audios y videos ya están en el Tribunal Constitucional, ya están en la Fiscalía Suprema. ¿Y qué hace el señor fiscal nuevo, Alcides Chinchay, que está reemplazando a Terán? Sigue la misma línea golpista de lo que hoy está sucediendo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las diligencias que hace el señor fiscal supremo, Alcides Chinchay, dice: esta acusación yo no la he hecho, este documento no lo he hecho, y lo ha hecho el fiscal Terán. Si no lo ha hecho usted, señor fiscal Chinchay, y usted no está de acuerdo, retírelo. Pero sigue la línea, sigue el libreto y siguen los golpistas en el poder. Por tanto, señores, en el tema del habeas corpus, el 4 de diciembre se hizo el uso de la palabra. Hoy estamos 5 de enero, ha pasado un mes. Y no hay respuesta ni positiva ni negativa del Tribunal Constitucional. Sin embargo, se ha aprobado con los audios y videos. Un programa de televisión, RPP, y un periodista, Mariluz Omar, me preguntó públicamente: ¿dónde está la foto del sicario que iba a matarlo al señor presidente Castillo? Lo he presentado. ¿Dónde está el audio? Ya lo he presentado. ¿Dónde está el nombre? Pues el nombre nunca lo quisieron dar. Pero las fotos, el audio, el video, todo el mundo lo ha visto. Menos en el expediente y menos en el Tribunal Constitucional. Señor, no hay peor ciego que no quiere ver, ni peor sordo que no quiere escuchar. Si el Tribunal Constitucional no quiere ver, que diga que ese audio o ese video es falso. Pero que dé una respuesta. Por tanto, a un mes de los habeas corpus que hemos presentado y hemos hecho el uso de la palabra, 4 abogados hicimos uso de la palabra, y el señor Morales, juez del Tribunal Constitucional, es muy presto para darle la libertad inmediata al señor presidente Fujimori. Y nos dice y engaña a la población diciendo que ir en contra de los tratados internacionales no va a crear mayor problema. Y eso es falso. Todo convenio que firma el Estado peruano, una de sus cláusulas dice respetar los tratados internacionales. Por tanto, aquellos que han sido becados, aquellos que han tenido trabajo, aquellos que importan, exportan, a lo largo del tiempo van a verse perjudicados simplemente por ese hecho. Sin embargo, este juez
presidente del Tribunal Constitucional, que es tan presto y prevarica para dar la sentencia y libertad a Fujimori, no da una respuesta al caso del señor José Pedro Castillo Terrones? Ya ha pasado un mes. Insto desde este momento, a través de las cámaras que ustedes tienen, y notifico a la población peruana que el presidente del Tribunal Constitucional, Morales, tiene y está en la obligación de dar una respuesta a un reo en cárcel. No es posible que el 15 de diciembre el Tribunal Constitucional se haya ido de vacaciones. Todo desde el 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Se han ido de vacaciones y han dejado a los reos en cárcel y no le han dado respuesta. Señor presidente Morales, todo fiscal o todo juez, si tiene un reo en cárcel y tiene Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias o se enferma, deja todo y resuelve la situación de un detenido. ¿Resuelve usted la situación de José Pedro Castillo Terrones, a favor o en contra? Con la misma prontitud y celeridad que lo hizo en el caso Fujimori. La diferencia es que Fujimori le pusieron 25 años y había matado a una persona. Castillo Terrones nunca mató a nadie y lo único que hizo fue preservar la democracia. Gracias. Bien, muchas gracias. Señores periodistas, ustedes tendrán luego de culminada la fase expositiva para hacer sus preguntas respectivas. A mí me toca referirme al tema político. Y antes debo de expresar también el encargo del presidente Pedro Castillo Terrones, que hace público una vez más su agradecimiento a la comunidad internacional, a gobiernos, a presidentes de gobiernos, que entendiendo el problema peruano y particularmente entendiendo el caso de que el presidente Pedro Castillo Terrones sufrió un golpe de estado de la ultraderecha peruana, se han solidarizado y han expresado públicamente su apoyo. Eso es importante destacar. Ahora, entrando al tema ya estrictamente político, debo de, como antesala, manifestar lo siguiente. Una vez más, mi persona, en condición de vocero oficial del presidente Pedro Castillo Terrones, hace referencia a la supuesta carta o supuesto documento que se dio cuenta en algunos medios de comunicación públicos, haciéndolo ver como que fueran o expresaran la voluntad del presidente Pedro Castillo Terrones. Me refiero a este documento, a esta carta, que ustedes también, medios de prensa que están acá, ya tienen conocimiento. Sobre esto, una vez más, debo expresar que el contenido no obedece a su voluntad del presidente y que su firma ha sido mal utilizada. Él a nadie le encomendó que haga este texto, en la cual supuestamente se refiere al doctor Aníbal Torres Vazas. También es necesario aclarar que el presidente Pedro Castillo Terrones ya lo dijo en su oportunidad a través de su vocero oficial, de que él no está promoviendo la creación de ningún partido político o de inscripción, no está respaldando ningún partido político, mucho menos a un candidato o precandidato presidencial, a nadie, porque él, como el mayoritario pueblo peruano, entienden que la lucha ahora es por la libertad y restitución a la presidencia, porque hemos entendido con claridad, argumentos sobran, incluso hasta la propia derecha, a través de algunos juristas, ya empiezan a reconocer que efectivamente el presidente fue detenido y fue vacado de manera ilegal y de manera inconstitucional. Por lo tanto, lo que corresponde es su libertad y su restitución. Entonces, si esa es la lucha, no puede caber ni un ápice, nada de pretender encajar en una errónea salida política, como algunos lo plantean equivocadamente, el famoso adelanto de elecciones que no corresponde al Perú en estos momentos. Entonces,
Entonces, si se está luchando por la libertad y restitución, estar promoviendo creación de partidos políticos con esos propósitos de adelanto de nuevas elecciones, o estar apoyando desde ahora a supuestos candidatos o precandidatos que se anuncien como tales, o que algunos lo anuncien como tales. Entonces, eso es necesario aclarar. Acto seguido debo de manifestar lo siguiente, de que todos somos testigos de que acá hay una coalición, hay un contubernio entre los tres poderes del Estado, que en los hechos se han convertido en uno solo. Es el poder de los golpistas, es el poder de la ultraderecha. Ahí está poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que son los que han dado el golpe de Estado, que ahora sostienen al gobierno usurpador, que ahora, a pesar que tienen 95% de desaprobación en el Congreso de la República, siguen tosudamente y a espaldas del pueblo legislando y haciendo lo que les da la gana con la propia Constitución y reformándolo a su antojo. Y un poder judicial, un ministerio público que se han convertido en guardianes de ese gobierno usurpador y de ese Congreso golpista. Todos conocemos eso. Todos sabemos que apenas empezó el gobierno de nuestro presidente hubo un permanente sabotaje y que ya estaba decidido por los poderes económicos, que tienen ahí sus fichas políticas en cada uno de estos poderes del Estado, que debería de ser defenestrado del gobierno, derrocado, a más tardar en diciembre del año 2022, sí o sí, vivo o muerto. Por eso es que corrió incluso peligro su vida, porque pudo haber sido asesinado ese mismo día 7, gracias a que en las inmediaciones donde fue detenido hay cámaras. No hemos tenido un crimen, pero sí ahí apuntaron con metralletas, como todos lo hemos visto, contra el presidente y contra su familia, siendo presidente de la República, contando con inmunidad presidencial. Entonces, aquí hay que aclarar que la derecha, la ultraderecha, los representantes del neoliberalismo en el Perú, que están digitados por fuerzas poderosas económicas y políticas del económico neoliberal en el Perú, todos ellos tienen un camino que está clarito y que lo vemos. Es el de hacer que el gobierno usurpador, el legislativo golpista y el poder judicial, guardián de estos, puedan proseguir con su trabajo, los dos primeros fundamentalmente, ejecutivo y legislativo, hasta el 28 de julio del 2026. Ese es el camino de la ultraderecha. Así lo estamos viendo. Pero sin embargo, en la derecha, ultraderecha peruana, también hay facciones y hay discrepancias. Y algunas de estas facciones que no están conformes con que una títere los represente en el gobierno, porque ellos quisieran que sean sus propios cuadros, que tengan formación política, ideológica, pueda estar en el gobierno. Entonces, estas facciones, igual como se disputan ahora el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera, todas las luchas de mafias que hemos visto, ahora esas facciones, algunas de estas facciones, optan por promover y lanzar públicamente como salida supuesta para el Perú el adelanto de elecciones. Y entonces ahí nos vemos públicamente, incluso en los canales de la prensa hegemónica, sustentar el por qué debe de renunciar la usurpadora Dina Boluarte y para adelantar las elecciones. A ese camino, que también corresponde a la derecha, lamentablemente algunos sectores equivocados, diremos, del pueblo, del sector del pueblo, voluntaria o involuntariamente, suman, haciéndole el coro y creyendo, soñando ilusamente un resultado positivo para el Perú, el sector, diríamos, de izquierda, progresista, el sector popular, por decir de una manera mucho más amplia. Camino equivocado. Entonces, justamente, el presidente hoy secuestrado, nuestro presidente constitucional, José Pedro Castillo Terrones, me ha encomendado hacer público su posición y su decisión al respecto, que es la siguiente: que sin que él
liberado, sin que él sea restituido, promover adelanto de elecciones, significa legitimar la usurpación, legitimar el golpe de Estado y estar en todo caso a favor de que siga preso y que no sea restituido. Y ese no es el camino del pueblo. En todo caso, si es que tiene que haber adelanto de elecciones, tiene que ser primero haciendo que la situación vuelva al estado anterior al golpe de diciembre del año 2022. Es decir, el camino del pueblo es su libertad y su restitución. Al punto del encargo que me ha encomendado hacerlo. El presidente me ha dicho que haga el anuncio de que él, liberado, restituido en la presidencia de la República, convocará inmediatamente a nuevas elecciones. Solo así las nuevas elecciones pueden ser legítimas, legales, democráticas. ¿Por qué? Porque se estaría respetando el Estado de Derecho, porque previamente tendría que haber rectificación del Poder Judicial, que se niega a dar la razón a pesar de los grandes argumentos que está haciendo la defensa para que sea liberado y restituido. Igualmente, que el Ministerio Público deje de perseguir fantasmas, que deje de perseguir a personas a quienes se les achaca falsamente la comisión de hechos delictivos, que como lo hemos sustentado, no existe, no hay, ni habrá. Y si la justicia peruana se niega a hacer lo que corresponde, ajustado al derecho de la justicia, será vergonzoso que la justicia internacional, en este caso la Corte Interamericana, tenga que jalarle las orejas públicamente. En ese sentido, si el presidente es liberado y es restituido, allí sí se legitima, volviendo los hechos al estado anterior al golpe de Estado, es decir, vacancia nula. Si el vacancia nula, entonces él tiene que seguir siendo presidente de la República, detención ilegal, recupera su inmunidad presidencial. Allí sí corresponde que, como salida a la actual crisis política, económica, que hemos tocado fondo, el Estado peruano brota pus por todas partes, el presidente de la República se compromete a que una vez que sea restituido, convocará a nuevas elecciones. ¿Y para qué servirá en todo caso su presencia, su retorno, su restitución, si va a convocar a nuevas elecciones? Será la mejor garantía, porque él, que es la expresión de la voluntad política del pueblo peruano que lo llevó a la presidencia de la República, será quien garantice que en esas nuevas elecciones no haya fraude, como pretende hacer la ultraderecha, y que por eso justamente quieren darle el asalto a la Junta Nacional de Justicia para tomar el control del Jurado Nacional de Elecciones, de la RENIEC, de la OMPE. Él no permitirá, porque además tendría que ser su obligación, como lo dispone la Constitución y otras leyes. Y además, su presencia en la presidencia de la República lo obliga inevitablemente, y porque además así es su voluntad, a partir de este momento a mantener la imparcialidad política, porque si él va a convocar a unas nuevas elecciones, entonces no podría él inclinar la balanza por partido X, Y o candidato de cualquier partido político, de cualquier propuesta política. Entonces esa sería la mejor manera de garantizar el paso siguiente democrático que le corresponde al pueblo peruano. Entonces, ese es el importante anuncio que les hago para que entiendan que no hay el afán de parte de nuestro presidente constitucional de quedarse hasta el 28 de julio del 2026 y que en un acto de desprendimiento que nos hace ver el grado de humanidad, de comprensión, de actitud democrática que él tiene, ahora esto es lo que se compromete por el bien del pueblo peruano. Entendemos, señores periodistas, que esto provocará muchas preguntas. Dejamos en todo caso ya a ustedes su participación para que tanto en el tema legal como en el tema político que acabo de anunciar
puedan formularnos las preguntas que crean convenientes. Muchas gracias. Señor periodista, adelante. Sí. Identifíquese, por favor. Sí. Muy buenos días, señor vocero, señores abogados, familiares del presidente. Hablo a todo pueblo. Mi nombre es Kenneth Parra. Y bueno, la pregunta es política, ¿no? Hace poco ha habido un evento político donde estaba el ex gobernador regional de Cajamarca, de Acción Popular, algunos intelectuales, y hablaban sobre una crisis de Estado, ¿no? Entonces es obvio que la institucionalidad, el prestigio de las instituciones de la República están desprestigiados ante la comunidad nacional e internacional. Como hay esa crisis, quisiera preguntar al doctor Iber Maraví, vocero oficial del presidente del pueblo, Pedro Castillo, si es que el presidente está evaluando alguna opinión política, alguna posición respecto a esta crisis de institucionalidad a nivel nacional e internacional, puesto que la facción o el grupo que hizo esta charla entre intelectuales y el ex gobernador regional de Cajamarca de Acción Popular aseveran que ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni la Fiscalía, hay como un vacío de poder, no hay representatividad. Esa es mi pregunta objetiva, doctor Iber. Gracias. Muy bueno. Una pregunta más, por favor. Adelante, por favor. Fuerte para que puedan escuchar todos. Sí, muy buenos días. Le habla André Guamaní de la prensa Rimac Yacta TV. Y son dos preguntas, una legal y una política. Primero, la pregunta legal para el doctor Pachas. Si ya tienen una estrategia de comunicación con los medios alternativos a nivel nacional e internacional para que no estén difamando o equivocando o errando en supuestos documentos. Esa sería una pregunta. La cuestión política para el doctor vocero Maraví. ¿Hay un vocero fuera del país o una vocera, digamos, que representa a Pedro Castillo? ¿Le han designado o es usted el único? Nada más. Una tercera pregunta más para poder contestar. Adelante, por favor. Jorge de Brancha TV. Este es para dos preguntas nada más. Acabo de anunciar que al ser restituido Pedro Castillo alentaría pues las elecciones. Muchas personas se preguntan qué nos hace dar la seguridad de que no daría un golpe de Estado nuevamente. La segunda pregunta sería si Pedro Castillo es consciente de que todos los abogados que están acá es de su... él mismo lo ha puesto o en todo caso sería impuesto. Esa sería la pregunta. Gracias. Gracias. Tres preguntas, luego contestamos otras tres, ¿les parece? Mejor, ¿no? Ya, vamos a dar entonces la palabra al doctor Pachas para que responda a la inquietud del periodista del Rimac Yacta, ¿no? Sobre las estrategias de comunicación. La estrategia de comunicación con la prensa alternativa siempre está vigente. Siempre que me lo solicitan la prensa alternativa, siempre doy todo tipo de entrevistas, siempre estoy presto a colaborar e informar. Sé que hay documentos falsos que han publicado, como el que estaba hablando el señor Iber Maraví, que lo ha expuesto. Se expuso también una contestación inmediata, ¿no? Con respecto a una señora que ha salido en Europa a decir que es la vocera. También el doctor Iber se hará mención al respecto, pero también ella debió un momento, inmediatamente se han contestado. Si hay una estrategia de comunicación con la prensa alternativa, por supuesto que sí, siempre estamos facultados y con toda la información darle a la prensa alternativa, a todos los canales, y tengan a bien a darlo. Que los canales, y hay otras prensas que no las dan, pero nosotros sí les damos la información y lo que podemos develar. Gracias. Señores periodistas, en lo que a mí concierne responder, debo de señalar de que efectivamente la crisis de institucionalidad la conocemos y efectivamente estamos en una situación crítica. Peor no podríamos estar. Y justamente en ese marco es que hemos dado cuenta ahora de las alternativas que plantea tanto la derecha, y al cual se suman lamentablemente algunos compañeros equivocados, y la nuestra,
que es clarísima: libertad y restitución, y luego de eso convocatoria a nuevas elecciones. De tal manera que no nos preocupa que hayan eventos en otros lugares que, ejerciendo su derecho de expresión o de pensamiento, pues sustenten posiciones contrarias. Lo que a nosotros nos interesa es esta, que es la que corresponde realmente como salida al pueblo peruano. Respecto al tema de si la vocería es una sola o hay varios voceros, yo debo de aclarar tajantemente que solo existe una vocería oficial, que es mi persona. El presidente a mí me encomiende decir o tramitar ninguna otra vocería. Existe otro vocero, varón o mujer, ni en el Perú ni en el mundo. Lo que sí ha quedado claro también es que el presidente efectivamente, con su firma, con su autorización, efectivamente ha solicitado, como dice aquel documento que tengo a la mano, a la licenciada Nuria Jiménez Ramírez, que reside en Leiden, Holanda, para que en su representación pueda hacer algunas tareas específicas en instituciones de carácter internacional. Pero no le ha encomendado en ningún momento que a su nombre esté haciendo anuncios, hable públicamente. No, eso corresponde a la vocería. Creo que con eso estoy siendo lo suficientemente claro. Ahora, también se pregunta, se dice, ¿no?, sobre la seguridad de no golpe de Estado. Es que tenemos que entender lo siguiente: el 7 de diciembre de 2022, el presidente Pedro Castillo no ha dado ningún golpe de Estado. Eso está claro. No, la lectura de su discurso corresponde a una expresión política que encajó perfectamente en ese Congreso. Cuando digo hay que intervenir el Ministerio Público, ¿sí o no? Sí, pues ahí están sacándose los ojos, ¿no? Entre grupos que quieren tener el control. Ya lo hemos dicho igualito en el tema de la Junta Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia, el hecho que estamos en contra de que desde el Congreso ahora quieran asaltar la Junta Nacional de Justicia no quiere decir que vamos a aplaudir a los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tampoco. Son líos entre ellos, entre la derecha, porque estos jueces o magistrados están colocados por la derecha y por la ultraderecha, igual en el Tribunal Constitucional. Por eso nosotros hemos dicho bien claro, acá el tema principal es político. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia, la administración justicia peruana está controlado políticamente. Una vez más desmitamos con aquellos que creen que acá es el tema. Y por eso es que achacan cuando Chetrim o cualquier otro juez, cualquier otro magistrado no nos da la razón, achacan la responsabilidad a una supuesta mala defensa de los abogados. Porque se niegan a entender, o sabiéndolo, no quieren decirlo, que acá la justicia peruana está controlada políticamente. Entonces, en eso consistió el discurso. Pero lo más importante del discurso, que el presidente, eso yo lo he dicho, esta debe ser la cuarta, quinta vez que lo digo públicamente como su vocero, que el presidente era consciente de que en ese discurso no estaba cometiendo ningún ilícito penal. Asimismo era consciente de que en ese discurso no cometía ninguna infracción constitucional. Nada. Por eso es que él dijo valientemente, y eso hay que destacarlo: yo soy el único responsable e hice lo que el pueblo me ha pedido. Ahí está la línea de defensa, ahí está la teoría del caso, que el mismo presidente lo ha dicho y que los abogados ahora en su defensa lo están expresando en cada uno de los expedientes. Entonces, eso hay que aclarar. Entonces, no hay antecedente de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque él sabía de que lo que decía era inejecutable. Por eso es que hasta ahora el Ministerio Público rebusca bajo las piedras, escarba bajo la tierra. No sé en qué escondites pretende hallar pruebas que no va a poder encontrar respecto a rebelión y conspiración. No hay, manan, están perdiendo su tiempo, están engañando al pueblo peruano, señores fiscales o Ministerio Público. Igual juez que le da la razón al Ministerio Público. De Barbadillo. Entonces, el presidente era consciente que era inejecutable. Entonces, pues,
Si rebelión es levantamiento de armas, ¿con qué armas ha levantado el presidente? ¿Con su lapicero? ¿Con qué? ¿Con su corta uñas, como él lo dijo? Y si hay conspiración supuestamente, ¿dónde están las pruebas de la conspiración? Por eso es que la ex premier Betsy Chávez merece también la... No pueden, por ejemplo, hasta ahora argumentar aspectos fundamentales que tienen que ver con el delito y que tienen que ver con el arraigo o con el tema de entrampamiento, la justicia, para detener al doctor Aníbal Vázquez, porque si no también hace rato lo hubieran detenido, porque hay que entender que esas tres personas son coinvestigados. Son coinvestigados. Entonces, eso primero, aclarar, no ha habido ningún golpe de Estado. Entonces, si no ha habido ningún golpe de Estado, ¿de qué tememos? El presidente, por algo, a inicios de esta conferencia, a inicios del año, en esta conferencia de prensa, me encarga a mí, y yo me hago responsable, por algo soy su vocero, y reitero una vez más, yo siempre me he esforzado a partir de esta confianza que me da el presidente para ser su vocero, de decir exactamente lo que él quiere, no quitar nada ni agregar nada, para que sea real lo que él expresa a través de mi persona, ya que está la familia, están los abogados, que también están atentos, por supuesto, y que no permitirían de ninguna manera que el vocero esté diciendo pues cosas que no corresponden o que no han sido encargados por el propio presidente de la República. Entonces, eso es importante aclarar para ahora tener la certeza de que él vuelve a la presidencia y da entonces la decisión política, convoca inmediatamente elecciones. Yo creo que esta actitud va a ser aplaudida. Y con esto creo que entenderán aquellos compañeros que equivocadamente hacen coro al discurso de la derecha sobre adelanto de elecciones, pero con Pedro Castillo en la cárcel, con Pedro Castillo vacado, ahora entenderán ellos que ese adelanto de elecciones sí se puede hacer, pero una vez que, ajustándonos al derecho, se dé la libertad del presidente y se dé su restitución. Entonces está garantizado, señor periodista, de que no va a haber ningún golpe de Estado. Ahora, miren, y para ser más lógicos, ¿quién pues apoyaría un golpe de Estado? El ejército, la policía, las fuerzas militares, los poderes económicos, todos están a favor del mantenimiento del statu quo, del neoliberalismo, ¿no? De la opresión contra los débiles, contra los perseguidos. Entonces, va a depender del pueblo peruano organizarse, ver las formas para poder vencer y derrotar también a la derecha y la ultraderecha posteriormente. Finalmente, lo de la vocería ya lo aclaré. Ajá, los abogados están acá diciendo, todos los abogados fueron puestos por el presidente Pedro Castillo. Señores periodistas, esto lo hemos dicho varias veces, el único que decide quién es su abogado o quién deja de ser su abogado, o que de repente del caso A que está viendo determinado abogado pasa al caso B o viceversa, es el presidente Pedro Castillo. No hay otro, es el único que decide. Por lo tanto, todos los abogados que estamos acá, y los ausentes también, porque hay otros que radican en otras zonas, en Arequipa, en Trujillo, en otros lugares, todos los abogados son designados por el mismo presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Ahora sí, hiciéramos más preguntas, por favor. A ver, disculpe, el señor, después usted. Adelante, por favor. Buenos días, doctor River Maraví, también los abogados. De parte de 24 Noticias, la pregunta es, en cuanto a lo que se ha desarrollado, en cuanto a las audiencias, ¿cuántas resoluciones faltan que se puedan pronunciar los magistrados? ¿Y cómo lo han tomado lo que se ha conocido el año pasado, 2023? Por otro lado, la pregunta para los familiares. Esta semana, desde mucho antes, hay cierto ataque a la familia, eso lo hemos identificado en varias formas, de que estarían buscando alguna candidatura, promoviendo un partido político. En todo caso, nos gustaría escuchar de los familiares que puede esto esclarecer. En todo caso, también nos puede decir por qué sería ese tipo de ataques. Muchas gracias. Adelante con su pregunta. Acérquese al micrófono, por favor. Buenos días al Comité de Abogados y a la familia del presidente Pedro Castillo. ¿Qué medio, por favor? El medio El Planeta, un medio escrito de San Juan de Villano.
La pregunta es para el doctor Maraví. Doctor Maraví, si nosotros como pobladores, como peruanos, elegimos a un presidente de la República llamado Pedro José Castillo Terrones. Eso es lo que quisiera que me responda, doctor Maraví. Gracias. ¿Una pregunta más? Una pregunta más, por favor. Porque sean 3 preguntas, ¿podemos responder? Pero ¿a qué, no, disculpe, ¿a qué medio de comunicación? El Observador. Adelante, por favor. Muy breve. ¿Las elecciones son de adelanto presidenciales o congresales? Todo el pueblo igual quiere cerrar ese corrupto Congreso de la República. Gracias. Bien, ahí tenemos las 3 preguntas. ¿Hay otra más? Adelante, por favor. En medio, por favor. Lucinda Cayo Medina, Levántate Perú TV. Un año, más de un año de dictadura, nuestro presidente, profesor Pedro Castillo, se encuentra secuestrado. De tal forma, ya son más de un año y también muchos muertos. Y hasta ahora no hay justicia. Como abogados, ¿cómo analizan en este 2024? ¿Cuál es el objetivo para seguir como abogados? Gracias. Muchas gracias. A ver. Se ha hecho una pregunta también a la familia, pero también es necesario, antes de darles la palabra a cualquier miembro de la familia que quiera hacer uso de la palabra, por favor, queremos precisar lo siguiente. Si está clarísimo que el presidente de la República, el restituido, convoca al adelanto de nuevas elecciones generales, porque eso es lo que he dicho, es elecciones generales, no solo es para el Congreso, es elecciones generales, incluido para la presidencia de la República, es obvio que él no podría, siendo presidente ya en ejercicio nuevamente, respaldar ningún partido, ningún candidato, porque estaría obligado por la ley y además por su conciencia, estaría infringiendo con la Constitución. Y por eso es que tiene coherencia que él, convencido que debe ser liberado y restituido, es que ahora tampoco apoya a ningún partido ni a ningún candidato. Por eso, una vez más, quiero ser enfático en decir lo siguiente: no se dejen sorprender por alguien, porque por ahí hemos escuchado las noticias, que alguien estaría utilizando el nombre del presidente Pedro Castillo Terrones, anunciando que él ha decidido recolectar firmas, que están inscribiendo para un partido. Eso es absolutamente falso. Yo lo desmiento categóricamente. No se dejen sorprender. No sé, ayer en la Plaza San Martín, no sé quién habrá estado diciendo, hay un ciudadano, creo que pasó por allí, y algo de eso. Por favor, estoy haciendo el uso de la palabra. Entonces, no dejarse sorprender. Nadie. No hay nadie. En todo caso, claro, el presidente tampoco puede obligar a ciudadano X y a que no haga un partido si eso le ampara la Constitución. Las agrupaciones, los colectivos de hacer su partido, eso ya está amparado constitucionalmente. Pero que no digan que eso cuenta con el aval del presidente. Eso, que sean sinceros y que digan que eso es pues una iniciativa de ciudadano X, Y o grupo A, B, C, que nadie les va a poder impedir, de acuerdo a la ley, hacer una asociación política o un partido político. Eso es lo que quiero aclarar. Ahora sí, por favor, no sé si algún miembro de la familia podría también responder la pregunta que se ha hecho sobre esto. ¿Alguien? Por favor. Se puede parar, si es posible. Gracias. Buenos días, con todos ustedes. Agradecerles también a toda la defensa legal de mi hermano y a todos los presentes. Muchas gracias porque siempre están en cada actividad que se les convoca para hacerles claros y enfáticos que la familia, al igual que mi hermano, nosotros solamente estamos enfocados en su libertad de mi hermano. Lo único que nos interesa a nosotros es encontrar justicia para mi hermano, y no nos importa ni a él ni a nosotros estar apoyando partidos políticos, recolectando firmas o X cosas, ¿no? Lo que tengan que comentar de repente terceros tampoco lo podemos evitar, pero nuestra posición
es firme. Queremos solamente libertad y justicia para mi hermano, que ha pasado más de un año y sigue secuestrado. Y gracias al equipo legal, que siempre están pendientes, luchando por la libertad, y eso como familia, nosotros también imploramos justicia. Y como les vuelvo a repetir, los partidos políticos ahorita no nos interesan. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al doctor Eduardo Pachas. Hay una pregunta. Muy bien. Con respecto al cese de la prisión preventiva de 36 meses, el día de hoy he estado en el juzgado de la Corte Suprema y hasta el día de hoy el señor juez Checle no ha dado respuesta. Por tanto, esa resolución falta. Con respecto a el tema de los habeas corpus, hay 16 habeas corpus que se han presentado al Tribunal Constitucional, que con fecha 4 de diciembre, al día de hoy, ha pasado un mes y un día, también falta. El Tribunal Constitucional no da respuesta. Con respecto al tema de de las denuncias que se han puesto, en lo particular, yo he puesto denuncia contra Gómez de la Torre, Patricia Liz Benavides, el fiscal o el abogado Luciano López, con el señor Jaime Colchado, por el tema de conspiración y en respecto a la reunión que tuvieron el día 7 de diciembre a las 6 de la mañana en el Ministerio de Defensa, despacho del general Bobbio. Tengo entendido que hay otro colega también que ha puesto una denuncia, pero yo también lo he puesto, tampoco tenemos respuesta. El señor Alcides Chinchay, fiscal que reemplaza a Terán, lo único que dice es que ya Terán ha cerrado la investigación y ha hecho la acusación. Si el señor Alcides Chinchay va a seguir la misma línea del fiscal puesto por Patricia Liz Benavides, estamos en el mismo escenario, simplemente han cambiado los actores. Esto es, el golpe a Castillo Terrones va a ser encubierto. ¿Por qué? Porque inclusive aquel que fue y apuntó con fusil de guerra para matarlo a Castillo Terrones, que está en las fotos, que está en los videos, hemos pedido el nombre, la unidad, y que declare y que diga quién fue que lo mandó a dispararle al carro del presidente Castillo. ¿Cómo se llama? ¿A qué unidad pertenece? Y después de haber hecho acción, ¿qué informe realizó? ¿A quién dio cuenta? ¿Quién le ordenó? ¿Y por qué fue a ese lugar? El fiscal Terán nunca quiso que se investigue eso. Y hoy día lo hemos vuelto a pedir al señor Alcides Chinchay. Y por estos medios de comunicación se lo digo públicamente. Si usted va a seguir la misma línea del señor Terán, dígalo de una vez. Porque acá lo único que han cambiado son los actores, pero el mismo papel para destruir los Castillo Terrones y mantenerlos secuestrados va a continuar. En cuenta que esto no es un juicio del debido proceso, sino es una farsa más que Terán y la señora Patricia Liz Benavides construyeron para detener al presidente Pedro Castillo Terrones. Y que el señor Alcides Chinchay sigue con ese mismo juego. Gracias. Antes de contestar a la periodista del Planeta, ha hecho una pregunta y también del observador. Primero voy a dejar que complemente. Sí, todos que esta defensa en forma individual también ha presentado una denuncia el día 21 de septiembre, casi en contra de 500 funcionarios, cuando la señora Liz Patricia Benavides estaba como fiscal de la Nación, ¿correcto? Entonces, el asunto es que desde el día 21 de septiembre, 500 funcionarios denunciados, fiscales, 14 fiscales. Entre los 14 fiscales, Patricia Benavides, Marita Barreto, Marco Guamán. Ahora, que se acuchillen entre esta organización criminal, que ellos así lo denominan, ¿no? La organización contra de la otra organización del Ministerio Público oficialista, ¿no? En la cual está la señora Marita
Barreto y todos ellos, ese es un tema de ellos, pero nosotros hace, como digo, el 21 de septiembre, regresando de Arequipa, fui a la Fiscalía de la Nación, pasado el mes de octubre, y me encuentro con el fiscal Marco Guamán, y yo le digo, señor doctor Guamán, dice que usted tiene mi caso, a ver, explíqueme, si yo a usted lo estoy denunciando, señor, a 14 fiscales ahí que son incompetentes para ver este caso porque el acto es nulo, y por un acto nulo no te puede meter preso, lo estoy denunciando usted, ¿por qué usted tiene la carpeta? Y el señor Guamán me dice, no sabía que yo lo tenía, no sabía supuestamente que no lo tenía, ya me voy a inhibir. Viene toda esta marea y lo sacan a ellos y él renuncia y todo queda en nada. Pero el 22, 23 de septiembre, la señora Patricia Chirinos, se presenta en la fiscalía, presenta una denuncia y se la admiten en 4 horas. En 4 horas. Y eso yo lo he recriminado. Me hubiera gustado filmarlo a Marco Guamán. Marco Guamán estaba asustado. Ellos están asustados. La estrategia, con eso voy a concluir, la estrategia de ellos es judicializarlo, eliminarlo, neutralizarlo, matarlo legalmente a Pedro Castillo, encerrarlo, ¿ya? Encerrarlo, secuestrarlo, para que no pueda defenderse. Es así, de que pasó la vacancia, no le notifican la vacancia, ni el levantamiento de la inmunidad. Yo estoy reclamando eso junto con mis colegas. Yo les he preguntado a los mismos jueces, oye, ¿y no es importante que te notifiquen el levantamiento de la vacancia? Si a la misma hora, es decir, a las 1:35 lo detienen, pero no le notifican nada. Y oficialmente a José Pedro Castillo Terrones le notifican a las 3 de la tarde con 45 minutos. Pero la juramentación, recuerda, notificaron a José Pedro Castillo Terrones para que se vaya a defender al Congreso conforme al artículo 89A del reglamento del Congreso, inciso C. Tampoco en el tema de la inmunidad. Hay mucho para hablar respecto al tema, pero no podemos, o sea, nosotros que estamos comprometidos con el tema, no estamos comprometidos no solamente económicamente, no trata de eso, acá trata de un tema de principios, de defensa de la legalidad, de defensa de los derechos humanos. Yo me he venido desde Arequipa para poder defender eso, y a mí la gente me conoce que yo defiendo a gente que no tiene dinero, y es en el caso de Pedro Castillo Terrones, y lo vamos a seguir defendiendo. Y ustedes me van a seguir viendo aquí. Yo lo voy a defender como lo estoy defendiendo ahí. Yo no soy muy público, que digamos, pero ustedes ya van a ver. Ya hemos hecho las denuncias y vamos a seguir defendiéndolo a Pedro y a su familia. Yo solamente expresar que este año nuestro compromiso es que buscamos libertad para Pedro y restitución. Y ojalá que cuando venga no le demos el gusto a la prensa monopólica ni a la derecha. Yo respeto las decisiones del presidente de la República, respeto. Pero creo que la mayoría de la población ya emitirá su opinión. Solamente eso, gracias. Sí, brevemente, por favor, vamos a dar la palabra al doctor Walter Ayala para que pueda complementar algo al respecto. Muchas gracias. El problema acá es que nos enfrentamos a una organización criminal que está enquistado en el sistema de justicia, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional. Esta mafia ya tiene tomada un 90% de todo el sistema de justicia y electoral del Perú. Ahora, lo que ellos... El juego de ellos era alargar todo esto y dejar a Pedro Castillo solo sin apoyo legal y sin apoyo del pueblo, pero ha pasado todo lo contrario. Pedro Castillo no está solo, tiene un grupo de abogados y más abogados todavía que están en provincia y tiene a la mayoría del pueblo peruano a su lado. Si estos hechos de corrupción sobre la mafia que está en el sistema de justicia se hubiese sabido el día 7 de diciembre de 2022, tengan toda la seguridad de que Pedro Castillo ya hubiese sido puesto en libertad y ya hubiese sido reincorporado a la presidencia del Perú. Pero estos hechos están saliendo poco a poco, pero a las finales están saliendo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez el camino está cerca. Esperemos que prontamente el presidente Pedro Castillo sea puesto en libertad y sea restituido, porque eso es lo que merece. Gracias. Bien, hay una pregunta que señala por qué el adelanto de elecciones si el presidente ha sido elegido para un periodo de 5 años, ¿no es cierto? Y tiene mucha razón esa parte afirmativa que hay en la pregunta.
Claro, eso es lo que corresponde. Lo que corresponde es de que él culmine pues su periodo de gobierno. Pero, entonces, ¿por qué el presidente toma esta decisión? Yo he dicho hace un momento, el presidente está analizando minuciosamente la actual situación por la que atraviesa el Perú, que es compleja. No solo es el golpe de Estado, no solo es toda la conspiración que ha habido contra él antes que asuma la presidencia, incluso cuando se negaba su triunfo electoral con el supuesto fraude. Todo lo que conocemos, sino es ya con la podredumbre que ahora ha sumido al Perú en las profundidades, de las cuales tenemos que tener decisiones políticas que correspondan a la coyuntura, al momento histórico. Ustedes saben, son testigos, que la usurpadora, en sus contradicciones, supuestas contradicciones, amagos de contradicciones que tuvo con el Congreso de la República, presentó los primeros meses del año 2023, presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para que haya una reforma de la Constitución para que se pueda adelantar las elecciones. ¿Se acuerdan? ¿Y en qué terminó? ¿Se acuerdan que hubieron idas y venidas en el Congreso de la República y finalmente quedó archivado? Y la última declaración de la usurpadora a través de su vocero, o sea, del que verdaderamente gobierna, ¿no?, tras la señora Boluarte, ha dicho bien claro, adelanto de elecciones, eso ya está totalmente descartado. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué el Congreso no insistió en la renuncia de la señora Boluarte? ¿Por qué no? Porque le convenía, porque tenía una persona manipulable, manejable y que se iba a condicionar a las exigencias del Congreso de la República, tal como ahora está sucediendo. Pero entonces, si el presidente vuelve al gobierno, el presidente elegido por el pueblo vuelve al gobierno, obviamente si él presenta un proyecto de ley al Congreso de la República para que se allane justamente al tema del adelanto de elecciones, por supuesto tendría que haber una reforma constitucional. Tiene que haber una reforma constitucional. No es que el presidente, él asume la presidencia y él dice, desde esos momentos convocamos elecciones, porque eso no es constitucional. Él tiene, como legítimo representante del Estado peruano, emplaza al Congreso. Ahora, ese Congreso, obviamente, al no tener ya a su socio en el gobierno, a no tener a alguien con quien conciliar, entrar en contubernio, va a tener que movilizarse y va a tener que dar trámite a aquel pedido de la reforma constitucional. Entonces, eso debe de salir inmediatamente. Salvo que el Congreso diga, no queremos adelanto de elecciones, los congresistas queremos quedarnos hasta el 28 de julio del 2026, por lo tanto el presidente Pedro Castillo se quede en el gobierno hasta el 28 de julio del 2026. Bueno, habrá que verlo en la cancha, habrá que verlo en la realidad, pero la voluntad está dada. Y lo más probable es que ese Congreso, al no tener, reitero una vez más, a su representante en el Ejecutivo, va a tener que acceder. Pero unas elecciones luego de una reforma constitucional, se convoca a elecciones, ¿no es cierto? Entonces, esto también sigue un curso. En su sillón presidencial como jefe de Estado, hasta el momento de entregar la banda presidencial al nuevo presidente que sería elegido. ¿Cuándo? Habría que calcular los plazos. ¿Será el 2024 este año? Tendrá que ser mínimo 2 legislaturas. Entonces, no estamos diciendo que el presidente entra al gobierno, ese día convoca elecciones y se va a su casa. Eso sería totalmente incorrecto. Además que no encaja en el ordenamiento constitucional vigente. Pero sí, él está expresando su voluntad de que la salida que tiene el pueblo peruano es de esa manera. Porque ya sabemos qué cosa haría la dictadura, qué cosa haría el golpismo. Por eso es que va a ser muy importante que el retorno del presidente al sillón presidencial va a tener que ser mucho más de la mano con el pueblo. El pueblo pasará por un diálogo directo, permanente con el presidente en ejercicio, para darle las salidas que correspondan a la coyuntura. Entonces, no le tengamos miedo a esto. Finalmente, yo
soy el portavoz, soy el vocero. No faltará por allí ahora algún personaje interesado en decir ahora, no hay que creerle a Maraví. A ver, ¿quiénes han estado? Los abogados, no hay que creerle a los abogados. A ver, ¿quiénes más han estado? Las hermanas, la familia, el sobrino, no hay que creerles a nadie. No faltarán. Nosotros no vamos a perder el tiempo estar contestándoles uno por uno. Esta es la posición oficial, este es el camino que le corresponde al pueblo. Y les pedimos en todo caso, en términos generales, a aquellas personas que más bien se sumen a esta causa y que no estén generando problemas innecesarios. De negarlo todo, sabiendo que nuestro presidente está imposibilitado legalmente de poder, por ejemplo, dirigirse a través de una cámara de televisión, de un celular, directamente. Por eso que tiene un vocero. Por eso que tiene abogados y por eso que tiene a la familia que lo visita constantemente y sabe cuál es su pensamiento, sabe qué es lo que piensa el presidente y también sabe pues, muchas cosas de lo que el presidente le encarga decir al vocero. Esa es la respuesta. Ahora, por otro lado, respecto a los muertos, el presidente, en sus mensajes que ha expresado a través del tuit oficial, ha señalado bien claro que su pensamiento en la Navidad, en el Año Nuevo también, porque ha tenido mensajes esperanzadores, mensajes de fe por un futuro pronto, que este año se pueda cumplir, ¿no? Las glorias cumplidas, pero este año. Su pensamiento con las familias de las víctimas. Justamente esta conferencia de prensa hemos empezado expresando el saludo del presidente al pueblo peruano, especialmente a la zona sur, y dentro de ello particularmente a Puno, y más precisamente edificios injustamente asesinados, masacrados, y que esperamos que en estos días el pueblo, sí, a partir de estos días otra vez salimos a las calles a luchar sin miedo, porque tenemos que lograr la libertad y restitución de nuestro presidente, ya para las cosas que les hemos anunciado. Bien, para el 9 de enero, por supuesto. El 9 de enero también acá en Lima seguramente van a haber movilizaciones. 8 y 9, efectivamente. ¿Alguna pregunta más final? Sí, adelante, por favor. A ver, usted, ya, y usted. Sí. Aprendido. A ver, ayúdenle con el micrófono, está apagado, creo. Sí. Hola. Sí, si bien es cierto, digamos, el día de ayer hemos denunciado en la Plaza San Martín, que siempre paramos, que había personas que utilizando el nombre del presidente Pedro Castillo de Ancash específico, han estado creando partidos políticos y también, obviamente, aclarado por el doctor Maraví que el artículo 35 dice que cualquier ciudadano puede hacer un partido político sin usar el nombre del presidente Pedro Castillo. En esa línea, en la parte, va la pregunta para el doctor Robles, ya que hemos visto el ataque también al doctor Robles hace unos 3 días de parte de una supuesta prensa alternativa que defiende a Pedro Castillo y se va contra los abogados, y también un abogado que está planteando una cuestión electorera, ¿no? Específicamente un abogado ligado a Cerrón. Entonces, ¿cuál es el mensaje que usted podría darle, doctor Robles, con respecto a la unidad de los peruanos en el exterior que están siendo afectados y a través de nuestras redes sociales se están confundiendo también, ¿no? Que los abogados, digamos, o usted, ¿no? Como abogado, pudiera dar un mensaje, ¿no? Si estamos avanzando en la legalidad, si hay producción de parte de los abogados. Nada más. Muy buenos días, compañeros. Bueno, yo soy Leoncita Lema, Perú. Mi pregunta es lo siguiente. Dicen que hay una prensa alternativa, es Aníbal Torres, y a ustedes como abogados les está pagando el doctor Aníbal Torres, y atrás de todo esto, ellos hasta mencionan a la propia familia, mencionan a todos los abogados, y lamentablemente esto lo que está cuestionando es un divisionismo, ¿no? Quiero que ustedes aclaren todo esto y cuál es el fin total de esto, ¿no? Y qué pena que la prensa alternativa se esté prestando para esto, de verdad. Gracias. Siguiente pregunta. Buenos días con todos, señores abogados, miembros de la familia. Ronald Torres, de Palabra de Maestro, del programa que el presidente fundó en pleno ejercicio gubernamental, en Radio Latina 990 AM. Aplicando la justicia y escuchando a todos nuestros compañeros que están participando, si el presidente Pedro Castillo
retenido injustamente, bajo calumnias y bajo diatribas. Mi pregunta es, apliquemos la misma justicia tras la... Sabemos todos. Mi pregunta es, el pueblo y quienes constantemente están en contacto permanente con nosotros piden que se alargue, una vez restituido el presidente, el proceso presidencial. Sería Pedro Castillo 2027 o 2028, porque aplicando la justicia debería ser así, y ustedes como abogados tienen, por supuesto, la mayor razón de hacerlo. Eso es lo que pedimos. Muchas gracias. Vamos a responder estas... No, ya pregunto, es una pregunta pues, por periodista. No, ya preguntó usted. Sí, son 3 preguntas con usted, señor Recuerdo. Estimados señores, vocero oficial, la pregunta es la siguiente. Acá todo el equipo de abogados, y bueno, medio Atos Pueblo, como se considera un medio de izquierda, del año 2023 se han emitido estos decretos legislativos que criminalizan el pronunciamiento sobre eso de parte de los abogados del presidente. Y también lo último, ya para no fastidiar, saber que me responda el doctor Iber Maraví como vocero oficial. Hay un lamentable divisionismo de ciertos medios que se hacen llamar alternativos por un punto de vista democrático contra esta dictadura. Están sumando, consideramos neofascista. Quisiéramos, por favor, la absolución de esas 2 preguntas sobre los decretos legislativos represivos del 21 de diciembre de 2023 y sobre este división. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, la primera pregunta. ¿Anotó la pregunta, no anotó? Yo quisiera aprovechar también para tal vez extrapolar a otras preguntas donde hemos escuchado dentro del contexto de las preguntas las palabras legalidad, justicia, si consideran que desde el 7 de diciembre del 2022 en el Perú prima la legalidad, prima la justicia, o es que solamente de boca para afuera dicen dictadura, porque la dictadura implica lo que dijo hace un rato el doctor Ayala, que ya están en el 90% o más, es que ya no hay independencia de poderes, y es por eso que desde que se asumió la defensa, se planteó que la defensa del presidente Pedro Castillo no es meramente legal, no es una defensa meramente jurídica, es una defensa jurídica y política. Y quien quiere ver solamente lo jurídico o nos quiere llevar a enfocar solamente como si esto fuera un problema reducido a lo jurídico, es que nos quiere hacer correr en una maratón saltando en un solo. Y quieren engañarnos, ¿no? Quieren engañarnos y quieren decir, no, esto es solamente jurídico, pues entonces Checle, los fiscales son independientes, ¿eh? Ellos te van a dar justicia. El problema es que los abogados, y hay que buscar el aladino del derecho, un mago. No, hermanos, el 7 de diciembre, el acto del arresto del presidente Pedro Castillo, más allá de lo anecdótico, significa la ruptura del Estado de Derecho en el Perú. No rigen la ley, no rigen, hermanos, rige una dictadura con sus consignas políticas, y una de esas consignas políticas es mantener presos que la ley. Entonces, pues, cuidado con ese enfoque legalista que viene, ¿no?, desde otro lado. No, hay que incluso crear unas situaciones. Y claro, los ataques han venido, pues, ¿no? O sea, no solamente hacia mi persona, sino hacia todos aquellos. Pero ¿quiénes iniciaron los ataques? A ver, rememoremos. Yo
menos desde que estoy en la defensa, ¿no? De diciembre del año pasado fue el Grupo El Comercio, ¿no? Antes nadie hablaba de mí, ¿no? Los hermanos que conocen, que han asumido defensas en protestas durante 15 años, nunca se hablaba, pero hablaron porque aparecía en la defensa del presidente Pedro Castillo. Pero 21, Exitosa, Willax, ya, y luego se han sumado otros, ¿no? Ahora se han sumado otros a esa mancha de atacadores. Me hace recordar la guerra con Chile, el ejército chileno avanzaba, y así como había muchos patriotas que resistían, habían otros traidores que se sumaban al ejército chileno, pues. Y acá hay lo que yo veo, ¿no? Así como en las marchas están los ternas espiándonos, viendo el momento para arrestarnos, para sembrarnos. Acá hay ternas que se hacen pasar por comunicadores. Eso es lo que yo veo, hermanos. Así, no solo hay ternas en la calle, en la marcha, hay ternas también en las redes sociales. Entonces, eso debemos saber distinguir, hermanos. Eso es claro. Entonces, hay que definirnos. O estamos con la dictadura o estamos con el pueblo. Y estar con el pueblo es estar por la libertad y restitución del presidente Pedro Castillo. El pueblo con esa plataforma ha resistido un año. Ha resistido heroicamente. ¿Y tiene resultados, sí o no? Tiene resultados, hermanos. Esas peleas de bandidos, esas peleas de forajidos entre la fiscal de la nación, que el congresista, eso no hubiera salido si el pueblo hubiera caído en esa trampa de que adelanto de elecciones con la señora Mendoza, con el señor Cerrón, con los otros grupos. Hoy están cada vez más desenmascarados. Entonces, ahora el presidente Pedro Castillo está planteando un reajuste sin salirse de esa estrategia. Que en el caso de la restitución, él ofrece, plantea, propone una salida política a la crisis política, una salida para la sociedad peruana, porque se necesita recomponer esto. Ellos no lo van a hacer, la derecha no lo van a hacer. Entonces, yo estoy de acuerdo, me defino y tomo posición porque lo que el presidente Pedro Castillo está planteando es lo correcto. Y eso es indesligable con el tema de la libertad y restitución, porque es la defensa formal, jurídica, que se hace en estrados judiciales de la dictadura, en despachos fiscales de la dictadura. Lo tenemos que seguir haciendo, pero no tendría sentido, no tendría base, no tendría respaldo sin la movilización social. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea el presidente Pedro Castillo y tomo posición por eso. Que una vez restituido, y él va a cumplir su palabra, porque él es hombre de palabra, como buen hijo del pueblo que es hombre de palabra y lo va a cumplir. Ya sabemos que quienes van a atacar, van a poner en duda, ¿no? Incluso van a ser aquellos que ni siquiera empuñaban firmemente la cuestión de la restitución. Ahora se van a volver del otro lado. No, hasta el 2026, no. Entonces, hermanos, reflexionemos. Estamos iniciando otro segundo año de lucha contra la dictadura, tanto en las calles como en los estrados formales, y en eso queremos pues seguir sirviendo. Muchas gracias. A continuación, el doctor Pachas para que responda sobre los decretos legislativos recientemente aprobados. Señores, simplemente cuando la política entra en la justicia o en el derecho, la justicia sale por la puerta, es un refrán. Acá, a Castillo Terrones, no hay un tema de derecho. Desde que se necesitaron 100, se tomaron el selfie y se mataron de risa y se abrazaron. 104 votos necesitaron, solamente hay 101. Nadie puede negar eso. Entonces, ahí hay una respuesta, cómo la política entra no solamente en la justicia, sino en las matemáticas. Cuando la señora Patricia Chirinos, en diciembre, cuando le iban a allanar, hace una conferencia de prensa y se va a España y dice, el debido proceso, no me han seguido a mí porque yo tengo el antejuicio. Y yo le pregunto a esa señora Patricia Chirinos,
¿Dónde está el debido proceso para Pedro Castillo Terrones cuando el 7 de diciembre lo detuviste y no había ni vacancia? No había moción de vacancia, ni admisión de vacancia, no había ni pedido, ni tu pedido hubieron los 104 votos. Cuando la señora Liz Benavides, fiscal de la Nación, declara el señor Villanueva, su asesor jurídico, y declara muchas cosas, y salen todos los abogados para defenderla, y dicen, Patricia Liz Benavides no tiene por ser investigada, tiene el antejuicio político. ¿Y acaso la señora Patricia Liz Benavides, cuando fue el 7 de diciembre a la subprefectura y firme el acta con 2 fiscales, el fiscal que ha hecho mención el doctor Llerena, Guamán, Marcos Guamán, y a otra fiscal, 3 fiscales fueron, la pusieron, no fue Marita Verde, fue otra, la pusieron a disposición a Pedro Castillo en el Congreso? No. ¿Lo pusieron por vía internet? No. ¿Y por qué desde ese día hasta el día de hoy Pedro Castillo Terrones no habla en el Congreso? Y cuando habla vía internet, le cortan, le mutan. Yo quisiera tener un audio o un teléfono como tienen ustedes, porque yo estaba en las audiencias cuando estamos frente al Congreso, y el Congreso cuando quiere pone lo que desea y corta lo que quiere decir. Entonces, todos defienden el debido proceso y exigen el debido proceso, pero Pedro Castillo Terrones, ¿le dieron el debido proceso específicamente el antejuicio político? La respuesta es que no. Y ponen un cuadro y la ponen ahí a Patricia. Ah, la están investigando, no le han levantado la inmunidad. Y cuando lo apuntaste con fusil en mano para matarlo a Pedro Castillo, un miembro de la SWAT, yo pregunto, ¿le habían levantado la inmunidad? ¿Dónde quedó la presunción de inocencia para Castillo Terrones? Entonces, señores, lo que dijo el colega Robles es muy cierto. Cuando la política o por los asuntos políticos entran en el campo del derecho, entran en el campo de las matemáticas, todo se altera. La política entró en 101 votos cuando la ley exigía 104. ¿Alguien puede decir que se han alterado las matemáticas? Nadie. Sin embargo, Pedro Castillo Terrones sigue en un penal, y aquellos que pusieron 101, que se tomaron las fotos y que el día de diciembre 2023 cobraron 45.000 soles mensuales, sobre pretexto, y salió una congresista a decirnos, somos corchos, somos brutos. ¿No saben que un funcionario cobra el doble cuando trabajan? No. Y le voy a responder a esa congresista porque nos puso corchos. Eduardo Pacha es un corcho, sí, porque he leído la Constitución, artículo 99, el presidente le debía el antejuicio. Y usted, señora, que ahora viene a decirnos corchos para que cobrar 45.000 soles en el mes de diciembre. Pero nos dicen más corchos cuando un colega de ustedes ha preguntado sobre las leyes que han dado para detener a las personas. O sea, si yo le digo a un congresista, usted cobra 45.000 soles y no ha hecho nada, señor, a la señora esta que ha bailado y que en la fiesta en el Callao sale y mataron a una persona, y la señora es la que elige a los miembros del TC, está en una comisión, es la presidenta de la elección. Ahora sabemos pues por qué, cómo los miembros del TC hasta ahora no le dan respuesta a Castillo. Pero esa señora que sale, se divierte con su enamorado que tiene una pareja, y matan a este señor, a un joven, lo matan ahí a balazos. Entonces, yo pregunto, y hay una pregunta que dice un periodista a ustedes, hay leyes que han salido de los decretos legislativos, específicamente los decretos legislativos son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros, y yo acá el doctor Walter que está a mi costado está con un proceso penal. Yo estoy el día martes 9 a las 6:30 llamado al colegio de abogados para que me quiten mi título. ¿Y por qué? Porque hemos defendido al señor José Pedro Castillo Terrones. Específicamente le fueron a pegar, le lamentaron la madre y lo fueron a torturar al presidente Pedro Castillo Terrones en el penal Barbarín. Y fue un fiscal adjunto del equipo especial que hasta el día de hoy no lo han votado y lo siguen premiando. Por tanto, este fiscal Villena, si dice que la política es diferente a la Patricia Liz Benavides, vote usted a ese fiscal Iván Chumilique, que le fue a gritar, a lamentar la madre con el abogado del estudio Nakazaki. El día 9
Yo tengo una audiencia, porque este fiscal me denunció por defender, respetar, porque le querían pegar. Y este fiscal hacía todo menos defender lo que es la legalidad. Parecía abogado del estudio Nakazaki, y estoy seguro de cuánto le habrá pagado Nakazaki para que actúe y le vaya a hacer lo que le hizo al presidente Castillo. Y lo digo públicamente. El día 9 de enero, 6:30, yo estoy citado para que me quiten mi título de abogado en un colegio de abogados cuando estaba Hassan, el decano del colegio, que ha salido a decir que los 70 muertos no tienen valor para ganarse los aplausos de un general, y le rindo homenaje a la señora Patricia Liz Benavides del colegio de abogados. Le agregamos esos decretos legislativos. 15 años aquel que diga por qué gana 45.000 soles un congresista que no hace nada y que nos viene a decir corchos, que no sabemos de ley, que no sabemos leer. Pues yo leo la Constitución y el presidente Castillo Terrones necesitaban 104 votos y a esa señora le pusieron 101 y gana 45.000 soles. El señor presidente Castillo Terrones se negó a seguir las 5 ofensas que le hacía el Congreso y fue a cerrar. Pero hay algo que no han dicho y que acá debe ser claro. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a diferencia de todos los presidentes con la Constitución de 1993, a diferencia de Ollanta, a diferencia de PPK, le quitaron la ley de cerrar el Congreso. Esa ley, y lo volvieron un imposible jurídico para Castillo Terrones, la famosa bala de plata. Y el Congreso de la República, por este señor Morales, declaró constitucional esta ley. Entonces Castillo Terrones no podía cerrar el Congreso de la República legalmente. ¿Y quién lo puso en ese jaque mate jurídico? Fue el Tribunal Constitucional y el Congreso. El presidente Castillo de cerrarlo de la forma como lo hizo. Y tenía que hacerlo porque legalmente ya lo había señalado con el amén del Tribunal Constitucional seguido por este señor Morales. Entonces, acá quedamos bien claros a la pregunta: ¿qué opino de esa ley? Se quiere hacer un Estado policial. Nunca en los 18 meses de gobierno del presidente Castillo te ponían una bala y a los microempresarios o a los emprendedores que tienen una tiendita, una bodega, una pollería, les pedían cupos. El presidente Castillo no ha habido ese tema. Entró esta señora Boluarte, declara estado de emergencia, comienza con linces. Está el apoyo del presidente Castillo y las bandas comienzan a señalar. Y ahora crean estas leyes que la policía te puede detener. O sea, ya Harvey Colchado tiene más poder, como fue a decirle a Marrufo el día 7 de diciembre en el Congreso: di que le pagas 50.000 soles mensuales. Eso ha dicho Harvey Colchado a Pedro Castillo Terrones. ¿Y qué ha pasado? Que el día de hoy el señor Harvey Colchado sigue en su puesto, el señor Marrufo sigue libre, no ha probado ni un sol, y le he pedido la libertad al cese de la prisión preventiva porque no probó ni un sol. Le puse el audio, todo el Perú lo vio y lo vio el señor Checle, y el señor Checle hasta el día de hoy no hace una resolución. Pero vamos a los decretos que ha mencionado su colega. Quieren hacer un Estado policial. Y a través de los estados de emergencia, sobre pretexto de delincuencia que le han dejado avanzar, crean un estado de que las personas no podemos protestar. No podemos protestar porque lo han detenido al señor Pedro Castillo por la falta de trabajo, por lo que han subido los alimentos. No se puede protestar porque te ponen 16 años y hay un estado policial. Pero la policía te puede detener. Colchado puede detener a cualquiera. Así como lo hizo con el presidente Castillo. Una respuesta hacia cualquier. Los ciudadanos que protestan y los abogados. Señor Walter Ayala tiene una denuncia penal. El señor Aníbal Torres tiene un proceso penal. Siendo abogado en la causa de conspiración, lo detuvieron, lo procesaron, lo embargaron, le pidieron prisión, no lo pudieron detener porque tiene más de 85 años. Pero está con un pie en la cárcel y un pie en el paro. A esos que hacen prensa alternativa
y insultan a los abogados, específicamente Olivera Díaz. ¿Qué detención ha tenido? Ni una. ¿Cuándo ha venido a protestar y acá quería que una bomba, una piedra por defender a Castillo? Nada. Por el contrario, se va al Congreso con los mismos que votaron a Castillo en los 101 votos y habla en contra de lo que estamos aquí. Que lo único que quieren es reprimir el sentido y la falta de trabajo, las cosas que suben, el desgobierno que hay, lo quieren tapar con el derecho penal, imponiendo 15 años, imponiendo que la policía puede detener. Señores periodistas, absueltas por los integrantes de esta mesa. Se ha dicho, ¿no? Señor Aníbal Torres, se dice lo que debo de desmentir categóricamente. El presidente Pedro Castillo Terrones no tiene ningún vínculo de carácter orgánico, político, partidario, ni proyecto a corto, mediano, largo plazo con el señor Aníbal Torres Vázquez. Eso tengo que aclarar. Tengo que aclarar también de que ninguno de los abogados de acá está recibiendo financiamiento del indicado doctor Aníbal Torres, mucho menos directivas. Las directivas las da el presidente de la República, a quien les rinden cuentas directamente los abogados y la vocería que está frente a ustedes. Lo que pasa es que hay un sector que supuestamente defiende al presidente Pedro Castillo Terrones. Con ese discurso se camufla, pero para en realidad atacar al presidente Pedro Castillo Terrones. Pero no hacen el ataque directo porque saben que es un líder reconocido a nivel nacional, que la propia derecha, incluso en sus encuestas cuando publica, reconoce que no hay otro líder en el Perú que tenga más arraigo, más aceptación que el presidente Pedro Castillo Terrones, incluso recluido. Incluso hablan de que en una probable contienda electoral, ¿quién ganaría? Ganaría Pedro Castillo Terrones. La propia derecha lo reconoce en los medios hegemónicos. Entonces, esto de Pedro Castillo Terrones y que están por su libertad y restitución y que en realidad están en contra de eso, saben que no pueden atacar fácilmente de manera directa al presidente porque serían rechazados, censurados, refutados por ese pueblo. Está claro en su defensa de la libertad y restricción del presidente Pedro Castillo. Entonces optan por la táctica del ataque indirecto. Entonces, ¿cómo va a ser el ataque indirecto? O proceso de ablandamiento. Atacan a los abogados, los llaman topos, infiltrados, traidores, que están dicen ellos en la cárcel, etcétera, etcétera. Atacan al vocero con los mismos calificativos y dicen que no le creen nada y que yo, para que me crean algo, tengo que traerlo desde Barbadillo, seguro acá a la conferencia de prensa al presidente Pedro Castillo, que es imposible, para que lo que estoy diciendo corresponde a su encargo o no. O sea, arteramente atacan también al vocero y también ya están atacando arteramente a la familia, a determinados miembros de la familia, y estamos seguros que para saciar seguramente ese ataque artero que tienen, después de esta conferencia de prensa seguirán atacando, y a más miembros de la familia que hoy día también se han sumado, y estamos acá con una sola fuerza, defendiendo la libertad y restricción del presidente Pedro Castillo Terrones. Entonces, el ataque indirecto, pero de ese ataque indirecto, el siguiente paso es ya el ataque artero, frontal y directo, de deslinde directo al mismo presidente Pedro Castillo Terrones. Y para eso, por supuesto, se alían con sus detractores permanentes, incluso en el propio Congreso, de los que alguna vez lo apoyaron aparentemente, pero que después lo traicionaron y que incluso votaron por su vacancia, sin moción de vacancia, y que votaron también por quitarle la inmunidad, sin moción, sin derecho a defensa, sin respetar los mecanismos, los procedimientos que están establecidos en las leyes peruanas. Van a pasar a ese ataque. Algunos de ellos
empezando a atacar al presidente Pedro Castillo. Entonces se van decantando, se van desenmascarando quiénes son verdaderamente. Eso es lo que tenemos que alertar a la población. Por eso es que ubico esa pregunta que se nos hace. Si el señor Aníbal Torres está pagando a los abogados, es el cerebro de los abogados, yo ubico ese tipo de ataques dentro de este plan que lo acabo de sistematizar, sintetizárselo para ustedes en los pasos que están siguiendo ellos calculadamente. Por supuesto rechazamos eso, no tenemos ningún tipo de vinculación. Lo real es que el señor Aníbal Torres Vázquez es coinvestigado del presidente. Es coinvestigado. Y algunos están muy apasionados. Que el presidente declare enemigo al doctor Aníbal Torres, o tal vez viceversa. Bueno, están soñando, sigan soñando nomás, porque eso no es la voluntad del presidente, eso a mí en ningún momento me he encomendado decir. A mí más bien yo he aclarado varias veces de que el presidente Pedro Castillo no ha declarado enemigo al doctor Aníbal Torres, nada. Y si algún día tenga que declarar algo para bien, para mal, lo que sea, me dirá y yo exactamente lo diré, o ya lo dirá él cuando sea libre, porque tiene que salir libre y tiene que estar en la presidencia. Eso debe quedar bien claro. Ahora, dice no, que lo que correspondería es el alargue más bien del presidente Pedro Castillo en la presidencia, o sea, más o menos dice no, él asumiendo el poder, asumiendo el gobierno podría ser para que se alargue su periodo. Bueno, no, eso no es la voluntad del presidente. Yo como vocero no he venido a inventar cosas, no he venido a que recibiendo una pregunta de esta naturaleza, yo ahora acomode y dé una respuesta que a mí no me ha encomendado el presidente. A mí en ningún momento me ha dicho, señor Maraví, vaya usted a decir que yo cuando vuelva a la presidencia voy a hacer que se alargue mi periodo. En ningún momento me ha dicho, y no me lo diría, porque más bien convocar elecciones en todo un procedimiento no es al día siguiente, política que corresponde a la actual coyuntura. Entonces, el presidente no me encomendaría decir eso. El asunto, y finalmente, señores periodistas, hacemos un llamado al pueblo peruano. Las fiestas tradicionales de la Navidad, del Año Nuevo, ahora otra vez recobremos fuerza y se alcance la justicia. Estamos luchando contra poderosos, y contra poderosos no podemos estar en ambivalencias, no podemos estar en indecisiones, mucho menos en temores. Hay que salir de la cárcel del miedo, porque la cárcel del miedo nos ata de pies y manos, más aún cuando ahora, como lo han preguntado y como se ha respondido, hay nuevos decretos que incluso criminalizan con sanciones mucho más severas a quienes protesten, incluso pretendiendo involucrar a la prensa ya, la prensa también. Entonces, hacer esa invocación también es un encargo del presidente. Salgamos a luchar dignamente, nos corresponde. El pueblo tiene que vencer, compañeros. Esa es la palabra finales que les damos. Entonces, estamos el 8, 9 a nivel nacional en movilizaciones, y nuestro cariñoso saludo no solo del presidente, sino de todos los que lo acompañamos a él, todos los que estamos con él, todos los que somos leales con él, que somos el equipo de abogados, todas las personas activistas, el CONARILES, la Coordinadora Nacional por la Libertad y Restricción del presidente Pedro Castillo, que ahora es la organización antes de la existencia del CONALIRES, muchos colectivos, bien, porque son iniciativas al fin y al cabo. No es correcto que innecesariamente se den contradicciones que no llevan a un buen proceso de la unidad, justamente por la libertad y restricción del presidente. Por eso, acertada la decisión, y eso también es decisión de nuestro presidente. O sea, la Coordinadora Nacional por la Libertad y Restricción del presidente Pedro Castillo Terrones tiene un líder. Ese líder que es el presidente Pedro Castillo Terrones. Entonces, a través de esta conferencia de prensa invocamos al país entero a que se conformen las bases
necesitamos urgentemente, pero que se conforme en lucha, no en laboratorio, no en la calle, a donde salen los hijos del pueblo a luchar, bases en caseríos, en distritos, en provincias, en regiones, para finalmente arribar a un Congreso Nacional donde se va a tener que conformar ya con cargos establecidos la dirección, o sea, la dirección colectiva, quiénes son los miembros de esa Coordinadora Nacional por la Libertad y Restitución. Esa es la que convoca esta conferencia de prensa, y ustedes, señores periodistas, cuando quieran información oficial que venga directamente como población votante, nosotros que pedimos la democracia en nuestro país, suplicamos al presidente Pedro Castillo que cuando fácticos de los grupos de poder, porque siempre ellos han buscado nuevas elecciones. Todos estos partidos tradicionales han buscado nuevas elecciones. En las marchas ha habido vendidos y traidores de la patria buscando nuevas elecciones. Nosotros como peruanos no queremos nuevas elecciones, queremos que se respete el voto popular. Y un saludo y un abrazo al presidente, mucha fuerza, señor presidente, mucha fuerza a la familia y a los abogados que están ahí de forma. Vamos a seguir en la lucha. Es una conferencia de prensa, pedimos respeto a los asistentes. Claro, el derecho de expresión se limita a que tiene que estar dentro de los parámetros de los convocantes, que es la CONALIRES, la que autoriza la conferencia, quienes hablan, quienes preguntan, que son los invitados. Así que vamos a pedir un poco más de respeto. La prensa interviene para preguntar, no para dar discursos. Su parecer. Respeto para el presidente José Pedro Castillo Terrones, para quienes estamos con él, que son el equipo de abogados, la vocería y la familia. Ahora sí le damos la palabra al señor Jaime, sobrino del presidente. Bueno, en primer lugar agradecer a Dios hoy que nos da un día más de vida, y también agradecer por un nuevo año 2024 que nos llene de mucha integridad y de unidad del pueblo. Y acá también mi persona, en nombre de la familia, mi solidaridad con todos los señores abogados, en especial al doctor Maraví, al doctor Pachas, que hoy día vienen luchándolo por defender a Pedro Castillo. Y también agradecer a la prensa alternativa por llevar este comunicado e informar al pueblo peruano cómo va la situación de nuestro presidente secuestrado, Pedro Castillo. Y también recalcar que la familia, que hoy día vemos muchas voces, quizás de personas que hoy día están de miedo porque se viene organizando el pueblo. Como dice el dicho, los perros ladran cuando algo bien, que estamos viendo por un buen camino. Ni por los abogados de Pedro Castillo, ni nosotros hacia ellos. Y también que muchas voces están diciendo que los abogados los manipulan a Pedro Castillo. Nosotros rechazamos tajantemente eso. Al contrario, invocamos a la unidad, tanto con la familia, conjuntamente con los abogados, y al mismo tiempo el pueblo en general, y también a ustedes como prensa alternativa, llevar un solo mensaje y caminar por el camino que nos va a llevar al éxito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Buenas tardes. De esta manera finaliza la conferencia de prensa hoy, día viernes, en esta ciudad de Lima, parte de los de Lima. A ver, ahí ya voy a ver si es que me puede dar chance. Solamente reiterar seguiremos informando a través Luego de que logre la libertad y restitución de nuestro presidente como corresponde al derecho de la justicia, porque tanto su detención como su vacancia son ilegales e inconstitucionales, él tiene que ser restituido, tiene que volver a ejercer sus funciones como presidente. Y dada que actualmente hay una crisis política, él, poniéndose a la altura histórica, está dando la salida que corresponde al restituido, hará todo para que la convocatoria de las elecciones generales
trámites, por supuesto, que tiene que hacerlo pues ante el Congreso, sirva para que en algo podamos recuperar la democracia que se ha estado dando hasta que fue defenestrado luego por un golpe de Estado, por la actual dictadura, por la actual usurpadora. Entonces, eso es importante reiterarlo, cosa que ya lo he especificado en la profundamente de la resolución. Los martes del 9 de enero, los van a invitar a la sesión. Usted como vocero, ¿qué podría también, qué mensaje le daría? Ya faltan pocos días. Igualmente, en esta conferencia de prensa, yo he traído el encargo especial del presidente de la República de su saludo, su reconocimiento, ¿no? a esos pueblos, al pueblo peruano, especialmente a la zona sur y particularmente a Juliaca, a Puno, al actual departamento Puno, y que su pensamiento está con las víctimas justamente de aquellos fatídicos asesinatos, ¿no? Esas ejecuciones extrajudiciales que han habido contra hijos del pueblo, que el único delito que han cometido es salir a luchar y a defender a un presidente como Pedro Castillo Terrones, que ahora sigue luchando, por supuesto, pueblos enteros por libertad y restitución. Entonces, llamar al pueblo a que otra vez hay que salir a luchar, y el corazón, la mente del presidente estos días está con esos pueblos. Muchas gracias, doctor Maraví. Buenas. Soy del programa y mi pregunta es la siguiente. Hay unos medios alternativos desde hace más de medio año estaban diciendo lo siguiente, que el presidente Castillo está preso por haber firmado 5 documentos y que por esos 5 documentos está preso, y que no es por las acusaciones que tiene actualmente, que sedición, rebelión, sino es porque el presidente Castillo ha firmado 5 documentos y que por ese uno de ellos es el de buen trato, y dicen, bueno, por ese motivo el presidente Castillo está preso. ¿Usted nos podría confirmar o denegar esto? Mire, nosotros hasta la saciedad hemos su vacancia obedecen a tomas de decisiones de carácter político de los grupos de poder que tienen sus representantes en el Congreso respecto a su vacancia y que tienen sus representantes. Entonces, si eso es así, mal sustentado, se dice de que solamente su detección técnico jurídico que habrían sido los que han determinado su apresamiento. Eso es falso. Así, esos documentos no hubieran... Porque de otro modo, cuando eso es falso, cuando el técnico jurídico está totalmente politizado, es decir, tenemos un ministerio público que obedece a directivas. Muchas gracias. Doctor, la prensa Levántate Perú TV, más de un año de dictadura, secuestrado el profesor Pedro Castillo, el presidente elegido legítimo del pueblo. ¿Cómo se encuentra él en cuanto a su salud? Hay muchos peruanos que quieren saber, y a la vez también el profesor Pedro Castillo se encuentra incomunicado con sus familiares, con su hijo, con su esposa. Sí, bueno, claro, está incomunicado con su esposa, con sus hijos menores, y en cuanto a su salud, bueno, estas últimas semanas ha sido mermada su salud, el tema muscular, el tema de sus articulaciones musculares, motivo por el cual ha estado solicitando presencia de médicos especialistas y está tomando algunos medicamentos. Claro, es porque él está encerrado, incluso hasta tiene limitación de poder recibir directamente los rayos solares, ¿no? Para los cuales tiene que ubicarse pues, en un lugar determinado, calculando a qué hora va a salir el sol por ese lado. Entonces, esperemos que todo eso acabe judicial, y si no lo va a tomar en el Perú, vamos a tener que recurrir al fuero internacional para ofrecer justicia a ese extremo. Doctor, para datos pueblos. Conferencia de prensa el día de hoy en esta ciudad de Lima, mediante por sus familiares y los abogados del profesor Pedro Castillo. Regresamos informando con la prensa Levántate Perú TV en cualquier momento del día y los posteriores. Muy buenas tardes.